Definitivamente el ser humano debe de existir un equilibrio eminente para que éste a su vez pueda mostrar ante la sociedad en la cual tiene establecido las normas de conducta, las cuales pues sabemos las de sobra que son llamadas conductas normales. Y por ello debe de actuar de acuerdo a esos parámetros. Pues continuando con este tema tan interesante y apasionante que es la personalidad, hoy vamos a hablar sobre qué es un trastorno de personalidad. Así es que no te muevas, que ya comenzamos. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tiene un patrón de pensamientos, desempeños y comportamientos marcados y poco saludables. Una persona con un trastorno de personalidad tiene problemas para percibir, relacionarse con situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y, por qué no, también la escuela. En algunos casos es posible que no se llegue a dar cuenta esa persona si es que tiene un trastorno de personalidad, porque su manera de pensar y de comportarse le parece algo natural. Y es posible que llegue a culpar a los demás por los problemas que éste llegue a tener. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Existen muchos tipos de personalidad y trastornos de personalidad, y algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la edad media. Alrededor del 13% de la población sufre un trastorno de la personalidad y generalmente afecta a hombres y mujeres por igual, aunque algunos tipos específicos afectan a un sexo más que al otro. Los trastornos de personalidad resultan de las interacciones de los genes y el ambiente, es decir, algunas personas nacen con una tendencia genética a padecer un trastorno de personalidad y esa tendencia disminuye o aumenta en función de los factores ambientales. La mayoría de los pacientes que presentan un trastorno de la personalidad sienten un malestar subjetivo y tienen problemas en las relaciones laborales o en distintas situaciones sociales. Muchos desarrollan también trastornos de ánimo, de ansiedad, síntomas por somatización, abuso de sustancias o trastornos de alimentación. Si el paciente presenta un trastorno de la personalidad junto con algunas de las alteraciones ya mencionadas, es más probable que no responda al tratamiento de estas y por lo tanto que tenga un peor pronóstico. Los trastornos de la personalidad se refieren esencialmente a los problemas relacionados con la identidad y el sentido de sí mismo, también con las relaciones interpersonales, también a su vez con situaciones en las cuales implique esa situación o esa interacción. Los tipos de personalidad o los trastornos de personalidad se llegan a dividir en tres grupos sobre la base de características y síntomas singulares. Muchas personas que presentan un trastorno de personalidad también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de personalidad más. Y no es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que se diagnostique un problema o una alteración. Y de acuerdo con una clasificación, los trastornos de personalidad del grupo A son caracterizados por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluye el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. En cuanto al trastorno de la personalidad del grupo B, aquí en este vamos a encontrar pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles, incluyendo el trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. En cuanto al grupo C o el trastorno de personalidad del grupo C, vamos a encontrar características sobre pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Aquí incluye el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Como ya te comenté, las personas que llegan a padecer un trastorno no creen o no piensan que están teniendo un problema, ya que para ellos están actuando de acuerdo a las necesidades. Pero cuando ellos llegan a solicitar ayuda, el motivo probablemente sea para aliviar sus síntomas como la ansiedad, la depresión, creados por ciertas situaciones del trastorno de la personalidad,
tales como el divorcio, el desempleo o la soledad o alguna enfermedad en sí que llegan a tener. Cuando estos pacientes exponen estos síntomas o problemas, el médico por lo general les hace preguntas para determinar si llega a existir un trastorno de personalidad. Por ejemplo, preguntas como el paciente se ve a sí mismo y a los demás, y cómo responde cuando las personas reaccionan negativamente a su comportamiento. El médico llega a sospechar que el paciente sufre un trastorno de personalidad si éste insiste en verse a sí mismo o a otras personas en forma que no tiene ninguna o poca base real. Describe un patrón inapropiado de pensamientos o conductas que se resisten a modificar a pesar de las consecuencias negativas que éste llega a tener. Se piensa que los trastornos de personalidad son provocados por una combinación de influencias genéticas y del entorno, y es posible que los genes te hagan vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad, y una situación de la vida puede desencadenar ese desarrollo. Si bien no se conoce la causa precisa de los trastornos de la personalidad, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenar estos trastornos. Entre ellos son los siguientes. Número 1, antecedentes familiares de trastornos de personalidad o alguna enfermedad mental, vida familiar abusiva e inestable o caótica durante la niñez. Número 3, diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez. Y número 4, variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Los trastornos de personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como las personas que ésta a su vez la rodean. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas con las relaciones, el trabajo, la escuela, como ya se mencionó, y pueden derivar en un aislamiento social o el consumo abusivo de drogas o alcohol. El tratamiento se basa en la terapia psicosocial, que incluye psicoterapia individual, terapia de grupo o terapia familiar. Los medicamentos no cambian los rasgos de la personalidad, pero pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas de angustia o de ansiedad. Los trastornos de personalidad pueden ser especialmente difíciles de tratar, por lo que es importante elegir un terapeuta con experiencia, entusiasmo y que sea capaz de entender la imagen que el paciente tiene de sí mismo, sus áreas de sensibilidad emocional y sus estrategias habituales de afrontamiento de los problemas. Sin embargo, aunque la bondad y sensatez de los consejos son importantes, por sí mismos no llegan a modificar los trastornos de la personalidad. Pues bien, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. A partir del siguiente ya vamos a conocer los diferentes tipos de trastornos de personalidad. Así es que suscríbete, comparte, regálame un like y no te olvides de ver la siguiente entrega.